Sí, ha sido un partido difícil, peor que la profesional de eso. Se sufre más acá, porque uno participa más de los chicos, ve su formación y el profesional es distinto, ¿no? No deja pasar las cosas, una anotación, pero acá tienes que meterte al partido. Hemos ganado 2-0, estamos clasificados, dependiendo de este partido, primeros o segundos, y nos vamos entre los 8 mejores. ¿Qué es lo que más rescata de esta parte de que ya ha culminado el campeonato? De mi equipo rescato que es un equipo que tiene mucha garra, mucha entrega, de repente no es un equipote como Santa María, Inmaculada, Junior, que tiene muchos jugadores en la Copa Federación, pero mi equipo es un equipito de segundo, tercero, cuarto, medio y quinto, con mucha garra, mucha entrega, mucha decisión, y eso está haciendo que hayamos pasado clasificados. ¿Y qué mejorar para la siguiente parte, que ya es la parte más difícil, el tramo final? Ya es más difícil, ya se complica, ya vienen los equipos más competitivos, ya la cosa se va haciendo más difícil, pero con lo que hemos hecho en esta primera etapa, podemos intentar llegar entre los 4 finales. No sabemos quién es nuestro rival ahora, pero podemos intentar llegar entre los 4 finalistas.